Ya. Y el repaso número 1, retroalimentación, biología, primero medio. Objetivo, ¿no es cierto?, reforzar aspectos más importantes sobre los ecosistemas y sus relaciones y la fotosíntesis. ¿Ya? El primer ítem decía, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre usted y su hermana? ¿Es intraespecífica o interespecífica? ¿Por qué? Ya. ¿Quién me la puede responder esa primera pregunta? Ya, Clemente, a ver. La relación entre uno y su hermana es genética porque están vinculados por el ADN de los padres. Pero, Clemente, nosotros nos referíamos a las relaciones intraespecíficas o interespecíficas. A eso me refería yo. Por eso dice, ¿qué relación existe entre ustedes y su hermana? ¿Es intraespecífica o interespecífica? Y luego le Intraespecífica. pregunto por qué. ¿Cuál sería entonces? Intraespecífica. Intraespecífica, Clemente, ¿cuál sería? ¿Intra o interespecífica? Ay, mi teléfono está loquito. Interespecífica. ¿Y qué quiere decir, Clemente, que sea interespecífica? Que es de adentro. No, pues de adentro es intra, pero hay que entender a qué se refiere el intra y el inter. Ya, a ver, señor Maquehue, usted dice que es interespecífica, ¿por qué? Que somos de la misma especie. Entonces, ¿es intra o inter? Intra. Intra, es intraespecífica porque son individuos de la misma especie. Usted y su hermana o hermano, ¿no es cierto?, establecen una relación intraespecífica porque son individuos de la misma especie. Y les recuerdo que nosotros cuando hablábamos de relaciones entre individuos de la misma especie, las representábamos por letras. Y poníamos en la relación intraespecífica, poníamos dos letras que eran iguales. Así representábamos las relaciones que eran intraespecíficas, entre individuos de la misma especie. ¿Ya? Clemente, ¿se acordó? Sí, algo. Ya. Listo. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. ¿No? No, yo iba a preguntar de que entonces la intraespecífica es como de la misma especie. Sí, pues, Ahí. exactamente. Ya. Sigamos entonces. Después dice, ¿qué diferencia existe entre el parasitismo y el comensalismo? ¿Qué me puede decir la diferencia que hay? El parasitismo es cuando el huésped se va con un ser aparte y él se ve influenciado. En cambio, con el comensalismo no se ve muy influenciado a diferencia. No está nada de claro así. Aquí hay que aclarar la idea. Hay No, que, la idea, por ejemplo, una garrapata con un perro. El perro se va a ver afectado por la garrapata, mientras que la garrapata se va a aprovechar del perro. se va a ver beneficiado. ¿Y en el comensalismo? Por ejemplo, tomemos el ejemplo del cocodrilo con un pájaro. El pájaro va a comer los restos del cocodrilo y el cocodrilo se va a ver beneficiado. Ya, pero es que ese no es comensalismo. Ahí no ¿Ah, no? está el comensalismo. Entonces, Estamos confundiendo ahí. Ese no es comensalismo. El tiburón y el pez remora sí. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que existiría entonces? En el parasitismo uno se ve desbeneficiado, mientras que en el comensalismo no se ve ni beneficiado ni beneficiado. Ni perjudicado. podría ser o Ya, neutro. entonces.
En el, a ver, voy a poner acá, ya, cualquiera de las dos las podemos representar así. ¿Por qué cualquiera de las dos le podemos poner A y B? Porque el comensalismo y el parasitismo ocurre entre individuos de especies distintas ya. En el comensalismo, uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. En el parasitismo, en cambio, este se va a beneficiar, pero este otro ni se beneficia ni se perjudica. Ahí está la diferencia. ¿Ya? En que en el comensalismo, el otro individuo del que se obtiene beneficio, no se daña, ¿no es cierto? Pero tampoco se beneficia. Así que cuidado con la redacción, niñitos. Ya, en las pruebas o en las guías sobre todo, porque las pruebas son objetivas en general. No hay nada como de desarrollo. Ya. Después, y aquí yo repetí algo, pero igual. ¿Qué caracteriza al depredador y al comensal? ¿Qué caracteriza al depredador, Samira? Samira, ¿qué característica tiene el depredador? ¿Puedo responder yo, profe? Sí, responda nomás. Que el depredador como que, ¿cómo se llama esto? Como que captura a su presa. Eso. Ya. Y el comensal que se la ¿Y el el comensal que comensal? se la come, no sé, El comensal, ¿quién era el comensal? el que come. Ya, ¿en qué relación lo vimos al comensal? Ah, Ay, Comenzar profe, a no comer. recuerdo. no, ya sé cómo era la cuestión del En el comensal. comensalismo. El comensal es, ¿quién es? Si yo hablo del tiburón y el pez rémora, hay una relación de comensalismo. ¿Cuál es el comensal en esa relación? ¿Pez rémora o tiburón? El pez. El Pez rémora. Ese es el comensal. El comensal es el invitado. El que se Invitado aprovecha de entre la comillas. situación del- Se invitó Ah, solo. ya, profe, ahí entendí todo. Muchas ¿Ya? gracias. Ahora, ojo, no es que por eso también lo puse, porque no habíamos hablado mucho del comensal. Ojo, en el caso del comensal, en el comensalismo, no solamente obtiene alimentos, ¿qué otra cosa obtenía el comensal? Seguridad. Una. ¿No es También cierto? Protección. ¿Qué más? ¿Qué más podía obtener? hogar puede ser Bueno. también. No, no es hogar precisamente. ¿Podía obtener alimentos también? Método de Ya, pero aparte de alimentos, protección y qué otra cosa? un método de transporte. Transporte, pues. ¿No? Es que se le pegaba, en el caso de, hablemos de estos pescados, que el pez rémora que tenía esas como, también se podía pegar a las tortugas, ¿ya? Entonces obtiene también transporte. V. Así que no es solamente alimento. Ya, listo, súper bien. ¿Qué importancia presenta la energía para los ecosistemas? Era ayudar al ser viviente que vive en ese ecosistema. Ya, pero ¿la energía solamente es necesaria en los ecosistemas para los seres vivos? También para las plantas. No, ¿Y qué es que lo la que es planta una igual planta? no Un se ser vive. vivo, pues Agustín. Ah, Las plantas son seres vivos. ¿me perdona? En un ecosistema la energía. A ver, voy a agregar otra pregunta. ¿Cuál es nuestra principal fuente de energía acá en el planeta? La electricidad. El sol. El sol. sol. La principal fuente de energía es el sol. De ahí se forman muchas otras energías. Acuérdense ustedes que una de las características de la energía en general es que se puede ir transformando de un tipo en otro. ¿Ya? Ahora, los seres vivos necesitan energía, correcto. ¿Solamente los seres vivos de un ecosistema necesitan la energía? ¿Nada más? ¿Qué, profe? ¿Solamente los seres vivos en un ecosistema necesitan energía? ¿Nada No. más? No, Lo- también necesitan agua. No, pero estoy hablando de la energía. Ah, fuck. Porque la pregunta es, ¿qué importancia presenta la energía para los ecosistemas? Entonces dijeron, los seres vivos necesitan energía. Exacto. Pero dentro de un ecosistema no solamente tenemos seres vivos. O sea, profe, yo le diría que no solo los seres vivos necesitan energía, pero ahora me pregunta, ¿para qué necesitan las otras cosas la energía? Y no le puedo responder. Ya, pensemos en el ambiente. Ya, pensemos
Ya estamos en un ecosistema, en un cerro. Pensemos en eso. Ya, dejemos aparte los seres vivos. La energía en ese ecosistema se utilizará, aparte de los seres vivos, ¿se utilizará en algo más? ¿En minerales? A ver, otra pregunta. Si es para que ustedes lleguen a la respuesta solitos, no que se las tenga que dar yo. A ver, en un ecosistema nosotros vimos que se necesitaba energía, ¿y qué más se necesitaba aparte de la energía? Alimento. Ya, pero no hablamos de alimentos, sino que hablamos de materia. Más El general, clima. materia. Ok. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? El clima, Pero escuchemos. Entonces, en un ecosistema se requiere materia y energía. Ahora, los seres vivos necesitan materia y energía. ¿Está claro? Ya. Ahora, nosotros hablamos de que del movimiento que tenía la materia y la energía en el ecosistema. ¿No es cierto? Ya. Ahora, en el caso de la energía, aparte de los seres vivos en el ambiente en que más se usa la energía. Por ahí el compañero algo estaba diciendo, por ahí algo Agustín como que iba a dar en el clavo. yo iba a decir sobre como un poco el clima, pero no creo que no Ya, era. listo. ¿Qué componentes tiene el clima? A ver si ustedes lo saben. Agua, ¿Qué cosa? vapor de agua, Ya. Ahora, hablemos del agua, que es una materia. ¿Cómo puede estar el agua presente siempre en el ambiente? ¿Quién ayudaba y colaboraba en que el agua siempre esté presente en el ambiente? Por los ríos o lagos, Ya, pero ¿quién más ayuda para que el agua esté presente en el ambiente? la lluvia, Ya, ¿qué más? Ahora no está lloviendo, pero hay agua en el ambiente. las nubes, Nubes, vapor de agua. Y para que haya vapor de agua que viene de los ríos, mares, lagos, ¿quién colabora en eso? ¿El sol? ¿La nieve? El sol, pues niños, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Hay fenómenos que requieren de la presencia de la energía luminosa, de la energía del sol, perdón, de la energía del sol. Por ejemplo, los vientos. ¿Qué es lo que es el viento? eólica, ¿Pero qué es, esa es la energía eólica? Estoy hablando del viento. ¿Saben lo que es el viento? Son masas de aire en movimiento, masas de aire caliente. Son masas de aire que se ponen en movimiento, eso es el viento. ¿Y quién lo pone en movimiento? Se calientan estas masas de aire. ¿Y quién las calienta? El sol. El Sol. sol. Entonces, el sol es fundamental en los ecosistemas para que se produzcan diversos fenómenos. Bueno, en el caso de los seres vivos requieren energía para realizar una serie de procesos internos. Si nosotros vamos a crecer, si nosotros vamos a movernos, si nosotros vamos a pensar, hay una serie de procesos que requieren de energía. Ahora, no podemos obtener la energía directamente desde el sol. Tiene que ser procesada, se va transformando. Así que ojo. Y hay una serie de fenómenos que ocurren en el ambiente que requieren de energía. Ya. Entonces, ya dimos dos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo se generan los vientos? Bueno, él habló en general del clima. Nosotros dependemos del sol, de la energía del sol. La energía del sol también se usa para los paneles solares, pues, también. Claro, porque nosotros hemos visto Eso. que hay fuentes naturales que podemos aprovechar y la podemos, recuerden, precisamente esta característica que tiene la energía, que se puede transformar de un tipo de energía en otro. Entonces el hombre ha visto que la energía solar la puede convertir en otras formas de energía. Y para eso ha creado estas celdas solares, estos paneles solares. ¿En qué tipo de energía convierte la energía luminosa con estas celdas? eléctrica, Energía eléctrica. Y así hay muchas formas en que el hombre transforma la energía. Ya, por ejemplo, la energía del viento, la energía eólica la convierte en energía mecánica, y la energía mecánica la convierte en energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Pero partamos diciendo que entonces los ecosistemas requieren de energía
tanto para los seres vivos como la parte del biótopo de los ecosistemas, la parte del ambiente en sí del ecosistema. ¿Ya? Listo. Sigamos. ¿Alguna pregunta, niños? Que entonces el sol es fundamental para todos los ecosistemas. Sí, es fundamental para el ecosistema. Ah, ya. Es fundamental, no podríamos existir sin el sol. De hecho, nuestro planeta, si no fuese por el sol, sería un planeta muy helado. Tendría más o menos como 30 grados Celsius Profe. menos. Menos 30 grados, perdón, menos 30 grados, esa sería la temperatura. Dígame. Incluso cuando ocurrió lo del eclipse aquí, o sea, cuando se vio el eclipse, la temperatura cuando tapó el sol bajó demasiado. Sí, pues, si hay fenómeno, entonces, bueno, hay varios ejemplos que nosotros podemos dar que a veces uno no los piensa en realidad, son como, uno las ve como cosas tan simples, pareciera que son como tan insignificantes y son sumamente importantes. ¿Ya? Hoy tenemos próximamente un eclipse en el sur. Pero, profe, somos de Santiago, no lo vamos a ver. No, pues, Yo estoy en el lamentablemente decía que se iba a repetir como, no me acuerdo si eran 200, 250 millones, años más, perdón. Que vamos a estar más muertos. Si nos Vamos vamos a todo al ser sur. cadáveres. Ni Ya, siquiera sigamos va a entonces. existir la Tierra. Ya. ¿Por qué podemos afirmar que nuestro planeta es un gran ecosistema? ¿Por qué podemos hacer esa afirmación? Porque tiene todos los elementos básicos para vivir en él. ¿Qué más? A ver. Tiene vida. Ya, pues, o sea, no solamente tiene, es por los componentes que presenta. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? A ver. ¿De qué se compone un ecosistema? Ah, los pillé. Ya, pues, a ver. ¿De qué se El compone? ecosistema se compone de bacterias, de plantas, animales o ser humano, no sé. ¿Eso es cierto? Seres Sí. vivos. Recursos naturales. Bueno, eso, seres Ya. vivos. Los seres vivos, los componentes bióticos, ¿no es cierto? O la comunidad Una biológica. fuente de energía. Ya. ¿Y qué más? ¿Y de Una qué más fuente de se compone? energía. ¿Qué más? Alimento. Es que lo que pasa es que si nosotros vamos a hablar de un ecosistema y recién aprendemos lo que es un ecosistema, vamos a decir, ¿no es cierto?, los componentes y vamos a hablar de los elementos bióticos, que son los seres vivos. Shh, sale, fuera. Ya, disculpen, oh, mi perra. Los elementos bióticos. Y ellos constituyen, ¿no es cierto?, la comunidad biológica. Ya. Pero nosotros dependemos, los seres vivos, dependemos de todos los elementos que no tienen vida, que también son parte de un ecosistema. ¿Cuáles eran esos elementos sin vida de un ecosistema? ¿Hongos? ¿Cuáles El eran los agua. elementos sin vida de un ecosistema o los elementos abióticos? Profe, se me olvidó. No, profe, nos pilló. ¿Cuáles son elementos sin vida que hay Oxígeno. en el ambiente? Todo lo que es la materia, ¿qué más? El El agua. oxígeno. ¿Qué más? El agua. Agua, ¿qué más? Tierra. El suelo en sí, ¿qué más? Todo lo que sea minerales, temperatura, la Piedra. presión, los vientos, todos esos son elementos bióticos, perdón, abióticos, sin vida, ¿ya? Y son Entonces, componentes. una pregunta. ¿Existen esos elementos abióticos en el planeta, en nuestro planeta? Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo otro, las relaciones que se establecen entre los seres vivos y los elementos abióticos. ¿Ya? Todos esos son componentes de un ecosistema. Profe, una ¿Existe eso en pregunta. nuestro planeta? Sí. Sí. Entonces, por todo eso, podemos considerarlo un gran ecosistema. Listo.
Preguntas. Profe, una pregunta. Dígame. Ahora sí. Entonces, que signifique abiótico significa de que son cosas sin vida, ¿cierto? Son elementos sin vida. Exactamente. Y un biótico es es que un objeto con vida, ¿cierto? No es un objeto con vida. Hablamos de un elemento con vida. Y estamos hablando de los seres vivos. Individuo. Entonces son palabras. Así como en el lenguaje existe tanta palabra, en ciencias también. Entonces, esto me constituye esto otro. Por ejemplo, los elementos bióticos constituyen a la comunidad biológica. Y si yo quiero definir lo que una comunidad biológica va a decir que es el conjunto de poblaciones de distintas especies, son todos los seres vivos de un lugar. Y todos los seres vivos de un lugar son los elementos bióticos. Son otras palabras que están diciendo lo mismo. Ya. Y aquí viene ahora, que ya lo dijimos, dice, ¿quiénes son los elementos abióticos de un ecosistema? Profe, Dígame. ¿pero entonces se separan en abióticos y bióticos? Exactamente. Ya. Ya. ¿Quiénes son los elementos abióticos de un ecosistema? ¿Y cuál El es aire, su el aporte en él? oxígeno, la presión. Exacto, ¿no es cierto? Nos proporciona las materias que los seres vivos en general requieren para su existencia. ¿Ya? ¿Qué más? La presión, la temperatura. ¿En sí Todo son eso, ¿no las es cierto? sustancias inorgánicas? Sí, todo lo que es Buena, inorgánico, todo lo que es materia inorgánica, sin vida, agua, gases, todo eso son elementos abióticos, ¿ya? Pero esos son, si los clasificamos, lo que llamamos los elementos o factores químicos, porque están los otros, los físicos, que es la temperatura, la energía, la presión, esos son factores físicos, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué relación tienen con el biótopo? ¿Qué relación tienen estos con el biótopo? Profe, ¿qué era el biótopo? El biótopo viene siendo el ambiente, como el lugar donde existe el ecosistema y que le proporciona todos los elementos abióticos que requiere la comunidad biológica. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Ya? Ahí está, pues. Primero era, ¿quiénes son los elementos abióticos de un ecosistema y cuál es su aporte en él? ¿Ya? Y después de eso decía, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos que los elementos abióticos nos proporcionan lo que nosotros necesitamos para existir. Necesitamos energía, de ahí vienen, de los elementos abióticos, necesitamos materia, de ahí vienen, ya. Ahora, ¿qué relación tienen estos elementos abióticos con el biótopo? ¿Ayudan al Diga. desarrollo de las especies? ¿Tienen relación estos con esto? ¿El terreno? Los elementos abióticos constituyen al biótopo. Los elementos abióticos constituyen al biótopo. El biótopo en el fondo es el ambiente, insisto, es el lugar donde existe el ecosistema. ¿Ya? Y ese lugar tiene una serie de elementos que no tienen vida y que son necesarios para la comunidad biológica del ecosistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación tiene estos elementos con el biótopo? ¿Los elementos abióticos constituyen o son parte del biótopo? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Le quedó claro o todavía están medio...? Solamente Sí, profe, ahí quedó más claro. quedó un poco más claro. Cuando nosotros hablamos de biótopo también hablamos como del hábitat. El Ya. lugar donde habitan Claro, las es que especies. va más allá de ser el lugar solo físico. En el hábitat los seres vivos encuentran todos los elementos que necesitan para existir. ¿Ya? Bueno. Y acá hay una pregunta, ya, que hay que leer. Dice,
El ser humano aloja en su intestino grueso una considerable población de bacterias que utilizan como alimento las sustancias que no pudieron ser degradadas en el estómago e intestino delgado. Las bacterias aseguran así su existencia y a cambio el ser humano obtiene vitamina K y aminoácidos. ¿Qué tipo de relación se establece y qué nombre recibe? Cuando habla de tipo de relación me estoy refiriendo a si es una relación intra o interespecífica. Que me cuesta escribir. Si es intraespecífica o si es una relación interespecífica. Ya. ¿Quién me le responde esa? Ya, ¿qué me la responde? Entonces, antes de, ¿quiénes se están relacionando aquí? ¿Quiénes son los participantes de esta relación? Las bacterias. Ya, las bacterias. ¿Quién más? El humano y las bacterias. Exactamente, ya. Entonces ahora, entre estos dos se establece una relación. ¿De qué tipo es? ¿Es intraespecífica o interespecífica? ¿Interespecífico? Ya, pero a ver, ojo, me tienen que responder, no me tienen que preguntar, pues. ¿Es intra o inter? Les voy a recordar lo siguiente, y esto Intra. donde ustedes ya deberían manejarse. Interespecífica. Intra se da entre individuos de la misma especie, inter se da entre individuos de especies distintas. Me comí una letra acá. Interespecífico. Entonces, Es interespecífica, ya. ¿Y qué nombre recibe la relación interespecífica? ¿Interespecífico? No, pues ¿cuál? Nosotros vimos el parasitismo, el mutualismo, el comensalismo, la predación, la competencia. Aquí solo hablamos de competencia. Ya, ¿cuál de estas es la Mutualismo. relación que se establece entre las bacterias y el ser humano? El mutualismo, como dijo un compa. Mutualismo. ¿Por qué mutualismo? A ver. Porque y en sí como Que los dos- como que los dos se benefician al mismo tiempo. Exactamente, los dos se están beneficiando. uno se alimenta y el otro le proporciona vitamina. Exactamente, exacto. Entonces, los dos se están beneficiando, por lo tanto, es una relación, primero, interespecífica y luego corresponde al mutualismo. Voy a borrar eso porque no puede quedar grabado, eso está muy feo. Ya, niños, ¿preguntas hasta acá? No, profe, estamos. Quedó claro. Ok, perfecto. Están ok. Qué Quedó bueno, clarísimo. me alegro. Veamos entonces, y aquí yo coloqué unos ejemplos donde ustedes tenían que reconocer si un ejemplo era un ecosistema, una población o una comunidad. Ya. Partamos. Fernando Vázquez, la primera, una manada de elefantes de una región de África. ¿A qué corresponde? ¿A eso o a eso? Espera un poquito. ¿Poblaciones? ¿Me está No, respondiendo o me comunidades. está preguntando? Ajá. Quiero No, seguridad. comunidades. Comunidades, Manada de bien seguro. elefantes. ¿De qué está formada una manada de elefantes? De una comunidad. ¿De qué está formado? ¿Quiénes constituyen una De manada de elefantes, po. elefantes? Elefantes, po. Está construida de Y si elefantes. son de la misma especie, ¿qué es? Una población. Es una Ah, población. pero me equivoqué Uh, seguro. Estaba bien seguro y me claro. equivoqué, pero me equivoqué Entonces, seguramente. por eso yo puse manada de elefantes de una región de África. Ya, La manada está formada por es individuos que de la eso misma estaba especie, haciendo, profe. es una población. Listo. La segunda dice, los seres vivos de un bosque de araucaria. Los seres vivos de un bosque de araucarias. Ecosistema, población o comunidad. Entonces vivo en un bosque de Una comunidad.
ecosistema. Ah, no, ecosistema, sí, ecosistema. Tema. Si está hablando, ojo, está hablando de los seres vivos de un bosque de araucaria. Ya, pues entonces comunidad. Ecosistema. Es una comunidad, porque estoy hablando solo de los Bien. seres Está vivos refiriendo del a bosque de seres araucaria. vivos, no se refiere a un bosque, solamente a un bosque. No, estoy hablando de todos los seres vivos que ahí existen. Ya. Y la otra, o recorcholis, la otra dice, Profe se mutió, parece. No Profe, se le escucha, profe. no, Profe se profe, mutió. profe, se nos mutió. Se mutió, parece. oh, Acá. recorcholis, y ahí, Ah, Ahí ahí sí. está, Ahí ahí sí, está, profe. profe. ¿qué Ahí sí. hice? No sé qué hice. Se Tal vez muteó. apretó Ya, niña, Apretó el sorry. espacio, no sé. Ya. Entonces, una bandada de patos emigrando. Ecosistema, población o comunidad. Población. 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 Un bosque de robles del sur de Chile. Ecosistema. Ecosistema. Un ecosistema. Bien, Que súper son bien. muy inteligentes, profe. Pero, profe, ¿Y han estudiado? Yo creo que tiene que ver con que hayan estudiado algo también o Sí, hayan puesto estudiamos. nombre. es que esto, Sí, esto es un obvio. premio Nobel. Shh, no digan nada. Ya, premios Nobel. Veamos acá. Ya, completación de oraciones. Anoten el espacio, la información que falta. Las plantas son los seres vivos de un ecosistema que pueden absorber energía, por lo que pueden llevar a cabo el proceso llamado Fotosíntesis. Fotosíntesis. correcto. Ah, le gané. Las plantas poseen un pigmento de color verde denominado Clorofila. clorofila. Este pigmento se encuentra presente en... ¿Dónde está presente la clorofila? En las plantas. ¿En el tallo? En el tallo y en las hojas. ¿Las hojas? No, en el tallo. Sí, en el Ya. tallo y en las hojas. Pero nosotros En las hablamos partes más verdes, allá me del acuerdo. tallo de las hojas. ¿De qué se Que usted compone? decía Ahora, que en a las ver, partes verdes estaba eso. ya, primero, vamos a ir de más a menos. ¿Ya? Vamos a ir de lo general a lo particular. Ya. Primero, está en todas las partes verdes. Bien. Segundo, principalmente donde encontramos más clorofila es en las hojas. Tercero, si yo quiero estudiar a las hojas, ¿en qué parte de las hojas la encuentro esta clorofila? Y ahí es donde voy a hilar más fino. En las células y dentro de las células en los cloroplastos. Uy, ya, profe, lo tenía en la punta de la lengua. Casi lo digo. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Ahora, ¿por qué yo especifico las plantas? Porque hay otros seres vivos que también hacen fotosíntesis, pero que no tienen cloroplasto, por lo tanto tienen solamente clorofila, porque son mucho más simples. O sea, estos cloroplastos se presentan en organismos cuyas células son más complejas. Ya, las cianobacterias no tienen cloroplastos, pero sí tienen clorofila. Ya. Así que, ojo con eso. ¿Ya? Listo, sigamos. ¿Alguna pregunta? Ahora, en la clase pasada nosotros vimos imágenes y en las imágenes se puede ver, po. Señala el cloroplasto y señala a las células. ¿Listo? ¿Ya? ¿Dudas? Veamos acá, una característica de la materia que se utiliza en los ecosistemas es que ésta presenta un movimiento. ¿De qué tipo es el movimiento que tiene la materia en los ecosistemas? Aleatoria. No, aleatorio es al azar, o sea, como al que le toca y no es eso. Nosotros dijimos que los ecosistemas, por ejemplo, los seres vivos necesitaban fundamentalmente materia y energía, no podían vivir. ¿Ya? Entonces, los seres vivos de un ecosistema requieren materia. Ahora, dijimos, ¿qué pasaba con estas materias? Estas materias tienen una característica acá en el ecosistema. ¿Qué tipo de movimiento presenta la materia en el ecosistema? ¿Movimiento circular? Un movimiento circular. ¿Y a qué hacía referencia eso del movimiento circular? ¿Se acuerdan? Porque no es solamente aprenderse de memoria el que uno diga, oh, tiene movimiento circular. Hay que entender a qué se refiere lo del movimiento circular. ¿Alguien lo entiende eso? ¿Del ciclo? ¿Ah?
¿Cómo? Ya, el movimiento Entonces, circular esto es tenía que ver toda la- con que la materia, los seres vivos, la utilizamos, pero de alguna manera, en un tiempo corto o en un tiempo muy largo, la devolvemos al ambiente. Entonces, la materia va a estar, como siempre, presente en el ambiente, y los seres vivos la pueden volver a tomar. Entonces, si yo hago, a ver, voy a hacer un rayado aquí, ¿ah? Si yo coloco seres vivos y coloco ambiente, ya, la materia, esto dice seres vivos, los seres vivos toman desde el ambiente la materia, pero los seres vivos devuelven materia al ambiente. Entonces, la materia tiene un movimiento que es circular. ¿Se entendió la idea? Sí, sí, se entendió. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que nosotros utilizamos? El agua, po. Nosotros tomamos agua y le eliminamos, tomamos agua. Claro, no la obtenemos, nos vamos al río directamente o al lago y la sacamos, po. Estamos urbanizados totales. Pero el agua, ¿desde dónde llega finalmente? Desde el ambiente llega a nosotros, que la procesemos, la almacenemos, la purifiquemos, etcétera. Ese es otro cuento, pero llega desde el ambiente. Y nosotros vamos y devolvemos agua al ambiente. Ahora, en el caso del agua, que es un ejemplo, es rápido, pero hay otras materias que nosotros las tomamos del ambiente y las devolvemos, pero nos demoramos harto en devolverlas. Por ejemplo, todas esas materias que están formando parte de nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros tejidos, las vamos a devolver, pero va a ser un proceso más largo. Pero se cumple esto, el movimiento circular de la materia. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entiende ahora eso? Entonces, Sí. la materia forman ciclos. Ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del calcio, ciclo del fósforo, etc. Ahora, en el caso de la energía no tiene un movimiento circular, sino que se dice que tiene un movimiento que es lineal. Y más aún, algo que yo no agregué, unidireccional, en un solo. O sea, de su fuente se va transformando y pasa a los seres vivos y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Pero no es circular, o sea, lo cual se debe, ¿por qué tiene un movimiento lineal? ¿Qué es lo que no podemos hacer con la energía? Si yo me caliento con una estufa en este minuto, ¿la estufa me va a entregar qué tipo de energía? Calórica. Calórica. Energía calórica. ¿Puedo yo retener esa energía y devolverla? No. 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 Por lo tanto, la energía no se recupera. Entonces, usamos y se va perdiendo, se va disipando. Entonces, lo cual se debe a que no se recupera. No la podemos guardar, almacenar, recuperar. No podemos hacerlo. ¿Ya? Y Que la la energía es última, cierta. ya, la fotosíntesis es un proceso de gran importancia en los ecosistemas, ya que, ¿qué es lo que hace la fotosíntesis finalmente? Hay tres cosas súper importantes que hace la fotosíntesis para los seres vivos de un ecosistema. ¿Cuáles eran esas? ¿Qué se necesitaba para hacer la fotosíntesis? El sol. Energía luminosa. ¿Qué más? Agua. Agua y Agüita. dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hace la planta? Transforma la energía luminosa en energía química y la deja guardada en materia orgánica, que es la glucosa, que es la que fabrica. Y esa glucosa se va transformando en otras materias que los seres vivos usamos como alimento. Ahora, como producto, ¿qué es lo que elimina? Como producto desecho elimina oxígeno. ¿Y quiénes aprovechan el oxígeno? Todos los seres vivos. Los seres vivos. Entonces, la fotosíntesis es un proceso de gran importancia en los ecosistemas, ya que lo primero que hace es incorporar energía luminosa, energía a los seres vivos, y esta la convierte en energía química. Nosotros los seres vivos funcionamos con energía química. No se les olvide, no podemos funcionar internamente con otro tipo de energía, solo con energía química. Ya. Listo.
No alcanzamos a ver el verdadero y falso, eso queda por cuenta de ustedes. ¿Ya?